La joven negra se vio obligada a tocar un violín roto. Pero su primera nota enmudeció a toda la sala. Todo el auditorio estalló en carcajadas cuando ella entró. Las miradas cortaban como cuchillas al ver su violín envuelto en una simple tela, sus zapatos desgastados y la ropa sin estrenar. «Parece que la limpiadora se ha perdido», gritó alguien entre risas. «¿Esto es una audición de música o un programa benéfico?» Un estudiante con una americana cara empujó una silla de plástico hacia ella. «Guarden los asientos de cuero para los músicos de verdad». El silencio que siguió fue aún más cruel que las burlas. Todos los ojos se posaron sobre Ayanna Bennett, una joven de 19 años cuya piel oscura contrastaba con el mar de rostros pálidos del prestigioso Conservatorio Imperial. Pero su postura no vaciló. Sus largos y delicados dedos ajustaban el ajado violín con calma, como quien acaricia un tesoro. Para otros, era basura. Para ella, era todo. «Mírala», susurró la profesora Eleanor Reed, una mujer de ojos afilados y labios que rara vez mostraban aprobación. Demasiado audaz para su propio bien. El profesor Marcus Arlo asintió, con una sonrisa torcida. «¿Qué será lo próximo? ¿Audiciones con disfraces de mendigos?» En primera fila, Víctor Rhodes, el rubio prodigio cuyo padre financiaba la mitad de las becas del conservatorio, se volvió hacia su amiga Sofía. «Parece salida directamente de una tienda de segunda mano», comentó, lo suficientemente alto como para ser escuchado. «¿Qué hace aquí?» Sofía, perfecta hasta en el modo de revolverse el pelo, respondió aún más alto. «Seguro que se ha perdido de camino a alguna actuación callejera». Las risas estallaron de nuevo. Víctor se levantó, se ajustó la impecable chaqueta y se dirigió al grupo con falsa generosidad. «Seamos justos», proclamó con voz sarcástica. «Démosle una oportunidad, aunque sea solo para divertirnos». El público rugió de burla. Ayanna se acercó, recogiendo su violín con dignidad. Sofía se levantó con su instrumento brillando bajo las lámparas de araña. «Espera», dijo con voz teatral. «Asegurémonos de que todos vean bien a nuestra estrella de la noche». Señaló el vestido sencillo de Ayanna con una sonrisa venenosa. «¿De verdad creías que esto era un concurso de disfraces? ¿O es que no tienes espejo en casa?» El auditorio rugía mientras las mejillas de Ayanna ardían, no de vergüenza, sino por el peso de aquella malicia colectiva. Miró a Víctor, cuyo rostro permanecía sereno, como si estudiara una criatura extraña. La profesora Reed alzó una ceja, divertida. «Bueno, Rhodes. Ya que eres tan generoso, ¿por qué no le buscas un instrumento?» Víctor fue hacia un armario y sacó un violín cubierto de polvo. El barniz estaba descascarado, las cuerdas, casi oxidadas. «Tu Stradivarius, milady», dijo, entregándoselo con una reverencia exagerada. Ayanna se levantó con elegancia, tomó el violín sin decir una palabra y lo sostuvo como a un niño herido. Caminó al escenario con pasos firmes, desafiando el peso de todas las miradas. La profesora Reed alzó una mano. La sala quedó en silencio. «Señorita Bennett, supongo», dijo con condescendencia. «Debo elogiar su valor. La mayoría sabría cuándo no hacer perder el tiempo». Algunos alumnos rieron, alentados por su tono autoritario. Ayanna no desvió la mirada. «Este conservatorio forma a los mejores músicos del mundo», continuó Reed. «No es para cualquiera». El énfasis en cualquiera cayó como una bofetada. Ayanna ajustó las clavijas. Las cuerdas, desafinadas, respondieron con docilidad. Probó el arco, rozando las cuerdas, y una nota suave y clara atravesó el aire. «Cuidado con esa reliquia», se mofó Víctor, acercándose al borde del escenario. «No querrás romper el instrumento, o romperte tú». Rió con sus amigos, bajando la voz, añadió. «¿Por qué no te rindes ahora y nos ahorras la vergüenza?» Pero Ayanna no estaba allí para demostrar nada. Había algo más en juego. Algo que nadie en aquella sala podría entender. Cerró los ojos. Y no fue la derrota, sino la determinación lo que la guió. Entonces, tocó. La primera nota fue suave, precisa, como un hilo de luz. La segunda, más rica. A la tercera,
La sala entera se congeló. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que ocurrió después, fue más que música. El Conservatorio Imperial estaba a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. La melodía que brotó del violín destruido era irrepetible. Ayanna se lanzó al capricho número 24 de Paganini. Una pieza casi imposible. Pero sus dedos danzaban con precisión sobrenatural, extrayendo belleza de la ruina. La profesora Reed dejó caer su pluma. El profesor Arlo tragó saliva. Víctor, el príncipe dorado, palideció. Imposible, murmuró alguien. Pero no fue solo la técnica impecable lo que los enmudeció. Era el alma en cada nota. Una historia de dolor, de resistencia. Un fuego que solo ella conocía. Cuando la última nota vibró en el aire, nadie se movió. Y entonces, como una ola, el auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes se pusieron en pie. Algunos lloraban. Otros no podían creer lo que habían visto. La profesora Reed seguía inmóvil, su máscara agrietada. ¿Quién eres?, preguntó el profesor Arlo con voz temblorosa. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Ayanna bajó el violín con cuidado. Su voz fue clara. Aprendí con el maestro Thomas Laurent. Un murmullo recorrió la sala. Laurent, el legendario virtuoso desaparecido hacía 5 años. Y ahora, su legado vivía, en ella. Había sido aclamado como la cúspide de la interpretación moderna, y luego, simplemente, desapareció. Nadie sabía dónde estaba ni por qué se había retirado. Entre el público, un joven ayudante se abrió paso hasta el escenario. Los ojos del profesor David Chen brillaban con una mezcla de emoción y respeto. Laurent lleva más de una década sin aceptar alumnos, murmuró, sin apartar la vista de la joven frente al atril. ¿Cómo logró que la aceptara?, preguntó alguien entre dientes. Después del accidente que lo dejó ciego, dijo que ya no necesitaba ver para reconocer el verdadero talento, respondió Ayanna en voz baja. El silencio que siguió fue espeso, revelador. Ahora todo tenía sentido. Laurent, el mejor violinista vivo, se había retirado porque había perdido la vista. Y solo Ayanna parecía saberlo. Víctor fue el primero en reaccionar. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. «Qué historia tan conmovedora», dijo, con tono meloso y falsamente amable, poniéndose de pie. «Casi tan ensayada como tu interpretación». Pero todos sabemos que Laurent era famoso por su versión de la sonata número 3 de Bach. Estoy seguro de que también te enseñó esa pieza. El desafío flotaba en el aire, afilado como una cuchilla. Víctor buscaba desenmascararla, convencido de que todo era una farsa. Ayanna miró su viejo violín, con sus grietas visibles y las cuerdas deshilachadas. Este instrumento no podría soportarlo, respondió con calma. Qué conveniente, murmuró Víctor, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Intercambió una mirada con el profesor Reed. La señorita Bennet puede usar el mío, dijo una voz desde el fondo de la sala. Gabriela, una joven estudiante de intercambio, se puso de pie con un violín Guarneri entre las manos, brillante y perfecto. Es un instrumento digno de Laurent. Antes de que Ayanna pudiera responder, el profesor Reed levantó la voz. No es necesario. Hemos visto suficiente por hoy. Bajó la mirada a sus notas, evitando los ojos de todos. La decisión sobre quién representará al conservatorio en el concurso internacional se tomará después de evaluar todas las audiciones. Ayanna, puedes retirarte. David Chen abrió la boca para protestar, pero una mirada severa del profesor lo detuvo. Mientras Ayanna abandonaba el escenario, Víctor se le acercó con una sonrisa venenosa. Impresionante truco, susurró. Pero el comité no se deja impresionar con historias lacrimógenas. Laurent lleva años desaparecido. Nadie puede verificar tu historia. Ayanna lo miró sin inmutarse. La verdad no necesita verificación, dijo con serenidad. Y tú siempre has tenido miedo de ella. Asterisco asterisco. Entre bastidores, David Chen alcanzó a Ayanna. ¿Es cierto?
Preguntó con voz baja, aún impactado. ¿De verdad te enseñó Laurent? Murió hace 3 meses, respondió ella. El dolor, por fin, asomó en sus ojos. Su último deseo fue que viniera aquí. ¿Por qué? Ayanna miró hacia el otro lado del auditorio, donde el profesor Reed y Víctor conversaban en tono urgente. Porque tenía una cuenta pendiente con este lugar. Asterisco asterisco. Esa tarde, practicando en un cubículo vacío, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Laurent jamás aceptaría a alguien como tú. Ríndete antes de que te humillen públicamente. Minutos después, un correo del director del conservatorio anunció algo inesperado: se celebraría un concurso especial entre los 3 mejores candidatos para decidir quién representaría al Conservatorio Imperial en el certamen internacional. Los finalistas, Víctor, Sofía, y, sorprendentemente, Ayanna. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en la oficina del profesor Reed, estallaba una discusión. Ella no puede competir, se espetó Víctor. Es mejor que tú, respondió fríamente el profesor. Sí, ya lo he visto. Pero no te preocupes. Abrió un cajón y sacó una carpeta desgastada. Encontré algo interesante sobre la repentina jubilación del ilustre Laurent. Algo que tu protegida no querría que saliera a la luz. Lo que ninguno de los dos sabía era que, justo al otro lado de la puerta entreabierta, David Chen escuchaba con el corazón desbocado. Por fin entendía por qué el nombre de Laurent había sido prácticamente borrado del conservatorio, y el papel que el profesor Reed había jugado en ello. Asterisco asterisco. El día del concurso especial llegó con una tensión eléctrica. El auditorio estaba lleno, profesores, estudiantes, incluso críticos musicales ocupaban cada rincón. Todo el mundo sabía que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. En el camerino, Ayanna calentaba los dedos cuando David Chen entró con rostro serio y un sobre en la mano. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Esto estaba en los archivos. Es sobre Laurent y el profesor Reed. Tienes que verlo antes de salir al escenario. Ayanna abrió el sobre. Fotos viejas, cartas, documentos. Mientras David le explicaba, sus manos empezaron a temblar. Así que, eso fue lo que pasó, susurró. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Laurent nunca me contó toda la verdad. Van a usarlo en tu contra, advirtió David. Reed planea hacer un anuncio antes de tu actuación. No quiere solo destruirte a ti, también quiere destruir su legado. Ayanna respiró hondo y guardó los papeles. Que lo hagan, dijo con firmeza. Quizá ya sea hora de que la verdad salga a la luz. En el auditorio, Víctor acababa de finalizar su interpretación, una pieza de Brahms ejecutada con precisión milimétrica que arrancó aplausos entusiastas. Luego fue el turno de Sofía, cuya interpretación, aunque técnicamente correcta, evidenciaba una confianza fracturada desde la audición anterior. Cuando Ayanna se preparaba para salir al escenario, la profesora Reed se puso de pie inesperadamente, pidiendo silencio con un gesto solemne. Su voz, medida y grave, atravesó la sala. Antes de continuar con la siguiente presentación, me veo obligada a compartir un hallazgo inquietante. Levantó una carpeta idéntica a la que David había mostrado en privado a Ayanna. Sus ojos recorrieron al público mientras pronunciaba con frialdad. Thomas Laurent, el supuesto mentor de la señorita Benette, fue expulsado de este conservatorio hace 20 años por plagio y fraude académico. Un murmullo se extendió como una ola por el auditorio. Robó composiciones de otros estudiantes, continuó Reed, con la voz en aumento, incluyendo una obra revolucionaria que presentó como propia. Fue esa pieza la que lo catapultó a la fama. Cuando se le confrontó, huyó. Su ceguera posterior fue quizá lo único que le permitió desaparecer sin dejar rastro. Víctor esbozó una sonrisa discreta. Intercambió una mirada con uno de los profesores. La intención era clara: desacreditar al mentor, para desacreditar a su protegida. Y ahora, dijo Reed con una mezcla de desprecio y triunfo, su alumna intenta engañarnos, igual que él. El silencio que siguió fue espeso, cargado de tensión. Todos los ojos se clavaron en Ayanna, que permanecía en el centro del escenario, inmóvil, impasible. ¿Ha terminado?
Preguntó en voz baja. Reed parpadeó, esperando lágrimas, negaciones, un colapso. Pero Ayanna solo alzó el violín, con serenidad, dijo. Perfecto. Porque si ya terminó, me gustaría tocar. No la pieza original que había elegido, sino algo distinto. Algo que Laurent compuso durante su ceguera. Nunca ha sido interpretado en público. Antes de que nadie pudiera responder, el arco tocó las cuerdas. Las primeras notas surgieron lentas, casi tímidas, pero enseguida se transformaron en algo imposible de ignorar. No era una melodía común. Era algo completamente nuevo, armonías imposibles, transiciones que rompían esquemas, un idioma musical que nadie había oído antes. La sala entera quedó suspendida en un asombro colectivo. Víctor perdió el color. Reed se aferró al borde de su asiento, los ojos fijos, desorbitados. En mitad de la pieza, Ayanna hizo una breve pausa. Sin dejar de tocar, habló. Laurent no robó nada. La pieza que lo hizo famoso fue atribuida erróneamente a otro. Un estudiante favorecido por la profesora Reed, que en ese entonces era una joven ambiciosa con deseos de crear una estrella. Y luego, como un golpe suave pero firme, añadió. Pero la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. La música resurgió con más fuerza. Cada nota se volvió acusación. Cada acorde, revelación. Entonces, una figura apareció en el pasillo lateral. David Chen avanzaba junto a un anciano al que muchos reconocieron al instante, el profesor emérito Harold Winters, antiguo director del conservatorio. Es cierto, dijo Winters con voz temblorosa. Lo descubrí años después, pero ya era tarde. Reed falsificó pruebas. El verdadero plagio fue suyo. No de Laurent. Reed se puso de pie, furiosa, pero sus palabras murieron en su garganta cuando la música alcanzó su punto más alto, un clímax de belleza desgarradora. Era imposible interrumpir ese momento. Imposible pensar en otra cosa que no fuera ese sonido sublime. Cuando la última nota se desvaneció, el profesor Winters alzó un sobre con manos temblorosas. Era el mismo que David había encontrado. Aquí están los documentos. No eran copias originales. Eran recuerdos manchados. El profesor Thomas Laurent fue víctima de una injusticia devastadora. Y yo, en mi cobardía, jamás la desmentí en voz alta. La profesora Margaret Reed quedó inmóvil. Su mundo se desplomaba a su alrededor, visible, doloroso. Víctor, su protegido, retrocedió con rapidez, tratando de desligarse de un escándalo que ya era inevitable. Fue entonces cuando Ayanna hizo lo impensable. Se acercó a la profesora Reed, la miró con una serenidad inquietante, y le dijo con voz serena pero firme. Laurent no me envió por venganza. Me envió por redención. La suya. No la de él. Nadie en el auditorio podía prever lo que vendría después. Ni siquiera Ayanna. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo. El sello del Conservatorio Imperial brillaba débilmente bajo las luces. Era una carta. Una carta sellada, escrita por Thomas Laurent, destinada a ser leída exactamente en ese momento. El silencio se adueñó del auditorio. Con manos decididas, Ayanna la abrió. Y comenzó a leer. ¿A quién corresponda? Yo, Thomas Laurent, en pleno uso de mis facultades mentales, confieso. La obra por la que se me acusó de plagio jamás existió antes de mí. Margaret Reed, entonces asistente del departamento de composición, fabricó la acusación tras rechazar yo sus insinuaciones románticas. Ella temía que revelara su relación inapropiada con un estudiante, Víctor Rodior, padre del actual prodigio de este conservatorio. Un murmullo tembloroso cruzó la sala. Víctor palideció al escuchar el nombre de su padre. El profesor Reed tartamudeaba, sin rumbo, intentando negar lo innegable. Ayanna prosiguió. Cuando perdí la vista, encontré una libertad que jamás había conocido. El oído se convirtió en mi única conexión con el mundo. Fue entonces cuando conocí a Ayanna Bennett. Una joven sin formación académica, pero con un don que eclipsaba todo lo que había presenciado en mis 40 años de música. Sus manos temblaron ligeramente.
Pero continuó. No envié a Yana al conservatorio por venganza. La envié para reparar dos errores. El que se cometió contra mí. Y la barrera invisible que excluye a talentos extraordinarios por no pertenecer al mundo correcto. La grandeza de una institución no está en su perfección, sino en su capacidad para reconocer sus fallos y corregirlos. La carta terminaba con una revelación que dejó a todos sin aliento. Dejo toda mi fortuna, incluido mi Stradivarius original, valorado en millones, para financiar becas a músicos de comunidades desfavorecidas. Condición única. El programa debe ser dirigido por el Conservatorio Imperial, pero bajo la supervisión directa de Ayanna Bennett. El profesor Winters se levantó primero, con lágrimas en los ojos. Uno a uno, los alumnos se pusieron en pie. Todo el auditorio estalló en aplausos. Todos, menos el profesor Reed y Víctor. ¿Eso es un fraude?, balbuceó Reed. La firma no se puede verificar. Si se puede, intervino David Chen, avanzando con una carpeta en la mano. El testamento fue registrado hace 3 meses. Validado por 3 testigos, entre ellos el profesor Winters. Aquí está toda la documentación legal. En medio de la conmoción, Víctor se levantó. Su rostro era una tormenta contenida. Mi padre, comenzó, la voz apenas un susurro, me contó otra historia. Dijo que Laurent era un farsante. Que fue expulsado con razón. Hizo una pausa, tragó saliva. Pero ahora sé que nos mintió. A todos. Durante 2 generaciones. El profesor Reed no dijo palabra. Sus ojos, clavados en el suelo, no podían negar más la verdad. 2 semanas después, el Conservatorio Imperial ya no era el mismo. La profesora Reed dimitió sin ruido. Víctor, inesperadamente, pidió trabajar con Ayanna en el nuevo programa de becas. Un acto de redención que nadie vio venir. Mientras Ayanna organizaba partituras en la nueva sala Thomas Laurent, David entró con un elegante estuche. «Ha llegado», anunció. «El Stradivarius. El abogado acaba de entregarlo». Ayanna abrió el estuche con una reverencia sagrada. El legendario violín brillaba bajo la luz. Rozó las cuerdas. Una sola nota llenó el aire. Perfecta. No se trata del instrumento, murmuró. Laurent tocaba igual con un violín de patio trasero. Era su alma, lo que hacía la diferencia. David la miró, curioso. ¿Cómo lograste mantenerte firme ante tanta crueldad? Ayanna sonrió, esa sonrisa que iluminaba desde dentro. Laurent me enseñó que la música no es para demostrarle nada a nadie. Es para honrar la verdad que habita en uno mismo. La peor prisión es vivir buscando la aprobación de quienes nunca te vieron de verdad. Esa tarde, la sala Thomas Laurent se llenó hasta el último asiento. Era la primera presentación de los becarios. Jóvenes de todos los orígenes. Unidos. Visibles. Ayanna dio un paso al frente con su Stradivarius en mano. Su voz retumbó suave, clara, poderosa. La música no entiende de colores, clases ni prejuicios. Existe para recordarnos quiénes podemos ser cuando soltamos el juicio. Cada nota que van a escuchar hoy es un puente entre mundos que jamás debieron estar separados. Interpretaron una pieza inédita de Laurent, transcrita de memoria por Ayanna. El público lloraba en silencio. Entre ellos, Víctor, al lado de su padre. Más tarde, en los camerinos, le preguntaron si sentía que por fin había obtenido justicia. Ella respondió, con la misma calma con la que había empezado todo. La justicia no es castigar el pasado. Es construir un futuro donde esas injusticias no tengan cabida. Hoy no celebramos la caída de nadie. Celebramos el ascenso de todos. Porque el verdadero legado de Laurent no vive solo en mí. Vive en cada joven que, gracias a él, nunca tendrá que entrar a una sala de juicio con un violín roto entre las manos. La verdadera música empieza cuando los juicios se callan. ¿Esta historia despertó algo en ti? Si alguna vez sentiste el peso de los prejuicios o el poder de la verdad, comparte este mensaje. Suscríbete para más historias que te recuerden esto.
La excelencia es la única venganza que nadie puede negar. Y tu valor nunca depende de quienes no saben ver.